Si copias las reglas de entrada de una estrategia de trading rentable y tu bot quema la cuenta, casi nunca es porque los indicadores técnicos estén fallando, es porque estás operando con la mitad de un sistema. El error estándar en la creación de bots no es matemático, es de especificación. Se define con precisión milimétrica cuándo comprar, pero se deja al azar el contexto, los filtros de liquidez y las condiciones de invalidación. Al terminar este vídeo tendrás un marco operativo estandarizado mediante el que planificar y diseñar tu bot de trading de forma profesional paso a paso. Vamos a ver cómo estructurar un sistema desde cero evitando la parálisis del lienzo vacío, pasando por los 6 pasos del diseño clave hasta llegar a la especificación avanzada de 9 pasos. Un proceso que fuerza a tu estrategia de trading a defenderse antes que atacar. Si no aprendes esta guía que te voy a compartir para diseñar bots de trading, nada podrá salvarte de la quiebra por una mala ejecución. La mayoría de los usuarios abren un entorno de desarrollo algorítmico y empiezan a arrastrar nodos por intuición. Esto genera un sesgo de confirmación visual. Ves lo que quieres ver y omites lo que no te conviene. El blueprint de TheChain existe para que no puedas saltarte la arquitectura básica sin darte cuenta. No construyas, primero piensa. Vamos a estructurar esto en 2 bloques operativos. Primero, el modo guiado, que traduce una línea abstracta en reglas lógicas. Segundo, el modo avanzado, que introduce la arquitectura de 3 capas y un test de estrés de 16 preguntas para saber si lo tienes todo correcto. Y al final veremos cómo esta formalización teórica se mapea de forma mecánica en un gráfico de nodos ejecutable en la plataforma, sin inteligencia artificial inventando señales, operando estrictamente según las reglas que tú has definido. Al abrir el Strategy Blueprint Design de TheChain, la pantalla de selección te obliga a tomar la primera gran decisión: ¿modo guiado o modo avanzado? El guiado no es peor, es una herramienta de estructuración mental. Consta de 6 pasos diseñados para encadenar la lógica de tu ventaja estadística. Paso número 1, el objetivo. Aquí no preguntas qué indicador usar, preguntas qué clase de ventaja buscas sobre el mercado. Tendencia, reversión, scalping, breakout, etc. La intención pedagógica de este paso es alinear tu mentalidad con el time frame y los indicadores. El error común que se comete aquí es mezclar los conceptos, elegir scalping en tu cabeza, pero seleccionar un time frame de 4 horas sin reconocer la contradicción matemática, o elegir, por ejemplo, breakout y luego diseñar entradas típicas de un mercado en rango. El tip clave que debes llevarte de este paso: elige en función del coste de oportunidad y de cuánto tiempo puedes monitorizar el sistema. Más operaciones no equivale a más beneficio. Paso número 2. El contexto. Esto define dónde y en qué escala temporal opera el sistema, símbolo, time frame y, crucialmente, la sesión. El error común aquí es ignorar la sesión al operar, por ejemplo, con pares de Forex y quejarse después de señales falsas en la sesión asiática, o aplicar reglas de índice americano en apertura europea sin ajustar la volatilidad esperada. Tip clave que te llevas aquí: la sesión importa porque dicta el spread, la participación institucional y las correlaciones. El blueprint te permite seguir sin un símbolo concreto, pero el time frame y el mercado son innegociables. Paso número 3. Condiciones de entrada. Este es el corazón del modo guiado. Aquí forzamos la traducción de cuando el precio sube a reglas observables: indicador, operador lógico, objetivo, compra, venta y filtro, todo interconectado con una lógica de AND u OR. Por defecto ya te aparecen una serie de criterios de entrada preconfigurados específicamente para la estrategia que has seleccionado anteriormente. El error común aquí es la redundancia estadística: apilar 2 medias móviles y un MACD pensando que más filtros es mejor. Están midiendo exactamente el mismo fenómeno derivado del precio 3 veces. Eso no es confirmación, es colinealidad. Otro error clásico es usar un ON donde un AND tiene más sentido, disparando la frecuencia de trade a la basura.
Tip clave que te llevas aquí: una condición clara y un filtro útil alineado siempre con el objetivo del paso 1 superan estadísticamente a 5 condiciones mediocres. Hasta aquí el marco te da una entrada limpia, pero hay una variable implícita que aún no hemos tocado y es precisamente donde el 90% de los bots devuelven su ganancia al mercado y hasta el doble. Esa variable es la asimetría de la salida y la gestión de la ruina. Paso 4. Condiciones de salida. Aquí definimos el stop loss, el take profit, el trailing y las salidas por señal inversa. El blueprint iguala la importancia de la entrada y la salida. El error común aquí es colocar un take profit fijo ridículamente lejano en un mercado volátil, sin activar un trailing stop, por ejemplo, o fijar un trailing stop tan ajustados que corten la simetría de una tendencia en su primera corrección normal. Tip clave que te llevas aquí: piensa en el ratio riesgo-beneficio en términos de supervivencia. ¿Cuántos fallos seguidos tolera la esperanza matemática de tu sistema y tu psicología antes de quebrar? Usa el ATR para adaptar tu salida a la volatilidad real del momento, no una cantidad de pips arbitraria arriba o abajo fija. Utiliza siempre un stop dinámico. Esto nos lleva al paso 5 y 6, gestión de riesgo y resumen. Aquí pasamos de hablar de lotes abstractos a porcentaje de cuenta, límites diarios y exposición máxima simultánea. El error común aquí es usar lotes fijos con una cuenta que crece o decrece. Esto altera tu riesgo implícito en cada operación sin que te des cuenta. Un tip clave para que no te pase: utiliza el límite de pérdida diaria de la plataforma como una válvula de seguridad técnica e inquebrantable. Al llegar al paso 6, el sistema compila todo en un resumen de lenguaje natural. Léelo en voz alta. Si suena ambiguo, tu backtest será una lotería. Al darle a generar directamente la app de TheChain, mapea todo esto directamente en nodos, directamente ya en tu Canva, listo para descargar el bot. Fin, el modo guiado ha terminado. Este flujo secuencial es perfecto para ordenar un primer concepto. El problema es que estamos mirando el mercado desde el nivel de un diseño lineal. Cuando operamos estrategias con capital privado o fondeos estrictos, necesitamos una especificación profesional de un sistema complejo. Al elegir formalización avanzada, entras en 9 pasos con la misma idea de fondo. Primero, qué compraría o vendería el sistema, que es la señal. Luego, en qué contextos ni siquiera debe intentarlo, que son las exclusiones. Y por último, cómo entra, cómo sale y cuánto arriesga en cada operativa, que es básicamente la gestión de posición y gestión de riesgo. No es magia, cada respuesta se traduce después a nodos en el Canva. La calidad del grafo es la calidad de lo que escribiste aquí ahora. Paso número 1. Identidad de la estrategia. El paso 1 consiste en definir la identidad de la estrategia. Aquí es donde nombras el sistema y describes tu idea en unas pocas líneas. Luego eliges el tipo de estrategia, ya sea de seguimiento de tendencia, reversión a la media, breakout, scalping, rango, swing trading, position trading, smart money, grid, martingala, etcétera, lo que quiera, o un enfoque totalmente personalizado. También define la direccionalidad, indicando si operas solo largos, solo cortos o de forma bidireccional. Definir esto importa mucho porque el tipo de estrategia orienta el lenguaje de toda tu especificación y la direccionalidad condiciona directamente lo que harás en el paso número 4. Por ejemplo, si eliges solo largo, toda la lógica para cortos queda desactivada de raíz. Para que entiendas cómo encaja todo esto en la herramienta, debes saber que todo esto vive dentro de la Advanced Identity Data, por lo que no es un simple botón direccional, sino la identidad y clasificación completa de tu sistema. Pasamos al paso número 2, donde establecemos tu mercado autorizado o frontera operativa. Aquí defines exactamente dónde opera el sistema, el mercado, los símbolos, tu time frame principal y, si decides usarlo, un time frame secundario. También marcas las ventanas de sesión, los días operativos, por ejemplo, de lunes a viernes, y estableces un spread máximo en puntos, exclusivo para este tipo de mercado.
Además, configuras condiciones especiales sumamente operativas, como por ejemplo ponerle un tiempo de countdown tras una apertura de sesión, filtros para gap para no operar o limitarlo por X punto y límite de ATR, es decir, un ATR mínimo o máximo para quedarte fuera de regímenes de volatilidad que tu setup pues no contempla o no le favorecerían. Este paso importa porque es literalmente tu contrato con el mercado antes de siquiera mirar los indicadores. Dejar un spread máximo en cero o sin definir es el error clásico. En la apertura de Londres o en pleno impacto de noticia, el deslizamiento de precio y el spread se comerán toda tu ventaja estadística. Como nota útil, ten en cuenta que más adelante en las exclusiones podrás añadir otra capa de filtro de spread. Son niveles distintos, ya que aquí autoriza el contexto general y allí luego definiremos cómo añadimos estos vetos mucho más finos. Llegamos a los pasos 3 y 4, que conforman la capa de señal, separando rigurosamente los largos de los cortos. En el paso número 3 construyes tu entrada larga utilizando el catálogo completo de indicadores, comparadores como mayor o menor, cruce alcista y bajista y entrelazando las condiciones con lógica AND u OR. Luego llegaremos al paso número 4, que será donde responderemos cómo se generan exactamente las ventas. Aquí tienes 4 modos reales, no un simple botón para invertir lógica. Puedes usar la inversa automática que voltea los operadores y cruces de la lógica largo, crear condiciones personalizadas con reglas propias para el corto, seleccionar solo largo para ser coherente con la direccionalidad del paso 1 o elegir solo short, donde las condiciones long dejan de ser la condición de entrada activa. Esta separación importa profundamente porque mientras en el modo guiado la narrativa está más unificada, en el modo avanzado la compra y la venta son dos especificaciones totalmente independientes. Asumir que para vender solo hay que aplicar lo mismo pero al revés es ignorar el sesgo de direccionalidad del mercado, las asimetrías en los índices, por ejemplo, o la diferencia de velocidad entre el pánico y la acumulación. Un tip muy alineado con la herramienta es el siguiente: si tu marco tiene un sesgo claro o se comporta distinto en las caídas, usa las condiciones personalizadas y escribe el corto como un sistema aparte, no como un espejo automático del largo. La predicción de la señal ya está escrita sobre el papel. Lo que sigue ahora es lo que en los mercados reales te liquida aun teniendo la señal correcta. El contexto prohibido, la mala salida o tamaño de posición absurdo. Ahí entran las exclusiones y la gestión. Por eso el paso número 5 es la capa de exclusiones. Aquí defines tus reglas de no operar si pasa X. Son condiciones que, aunque tu señal principal sea verdadera, anulan por completo la autorización para abrir un trade, manteniendo tu lógica limpia. En la interfaz, estas exclusiones están agrupadas en 4 grandes familias: las temporales, como estar fuera de un horario, de días vetado, un buffer antes o después del cierre de una sesión o un call down entre operaciones. Las de mercado, como un spread elevado, volatilidad ATR muy baja o muy alta y mercado choppy en un rango estrecho. Las de indicador, que son ideales para evitar zonas de sobrecompra o sobreventa, tipo por ejemplo un RSI, regímenes inválidos o exclusiones mediante un indicador personalizado. Y finalmente las de cuenta, que te frenan en seco si tienes demasiadas órdenes abiertas, un margen insuficiente, el drawdown diario se ha superado u otras reglas de cuenta que quieras definir. Importa saber aquí que la interfaz te va a permitir dejar este paso completamente vacío y seguir adelante sin impedírtelo, pero a nivel operativo, separar la señal de exclusión es lo único que te permitirá saber en el futuro si lo que falló de tu modelo predictivo también falló por el filtro o el entorno o no. El paso número 6 se centra en la gestión de posición, porque con las entradas ya asumidas, aquí concretamos exclusivamente la salida. Defines tu stop loss, pudiendo elegir entre punto fijo, ATR, porcentaje sobre el precio o un nivel técnico basado en un indicador, y decides si ese stop se moverá durante la operación o no.
También configuras tu take profit, tu relación matemática con el stop loss, una posible escalera de salidas parciales o incluso decide operar sin take profit si esa fuese tu estrategia. A esto le añades tu trailing stop, ya sea estándar, por ATR o avanzado, los cierres parciales, el break-even y opciones clave como por ejemplo la salida por tiempo, fijando un máximo de barra o el cierre por el fin de la sesión. O incluso si decides que la posición se cierre antes de una señal en contra, también podrías configurarlo aquí. Esto importa muchísimo porque sin una salida explícita, un mercado lateral prolongado simplemente te va a congelar el capital y ensuciar toda tu estadística. Te dejo un tip clave y es este: la salida por tiempo es una regla humilde pero tremendamente útil cuando el precio se estanca y no toca tu stop loss ni tu objetivo. En el paso número 7 abordamos el riesgo y el capital, definiendo el tamaño y los límites de tu cuenta. Aquí elige el método de sizing, como por ejemplo riesgo porcentual, sobre el stop loss, lote fijo, fixed ratio, el modelo de Ryan o el criterio de Kelly, todo con su fracción y parámetros de win rate y payoff. Además, añades tus escudos, el máximo de operaciones simultáneas que quieres tener abierta, la pérdida o ganancia máxima diaria, el límite de frecuencia de tus trades, el margen mínimo requerido y opciones avanzadas como por ejemplo el seguimiento de la curva del equity. Debes entender por qué esto importa tanto. El paso número 6 diseña la geometría exacta de tu trade, pero el paso número 7 decide cuántas veces esa misma geometría puede hundirte en un solo día según el tamaño de tu lote. El diseño ya es exhaustivo. Antes del resumen, la herramienta te enfrenta ahora sí o sí a un test de especificación. No es un examen que bloquea el software, es un espejo de vulnerabilidades. Aquí la herramienta te enfrenta al paso número 8, que es el test de 16 preguntas. Y exactamente es esto: un checklist automático que revisa si tu borrador puede responder de forma clara a las preguntas clásicas de una auditoría técnica. Y ojo, puedes tener ítem en rojo y seguir adelante. Esto es deliberado porque la plataforma no te va a salvar de tu propia indisciplina. Simplemente te lo va a mostrar a la cara. Los bloques se dividen como en código. En mercado, de la pregunta 1 a la 4, revisa tu instrumento, time frame, sesión y el spread máximo definido. En la señal, de la 5 a la 8, aquí comprueba tu condición de entrada en largo y corto exacta, el modo de tus cortos, cómo gestionas condiciones simultáneas y qué exclusiones activas tienes ahora mismo sobre la señal. En gestión de posición, de la pregunta 9 a la 12. Aquí revisa básicamente cómo es el stop, si se mueve durante la vida del trade, si hay take profit y si hay cierre o no por tiempo u otra condición. Y en riesgo, de la 13 a la 16. Aquí se audita cuánto capital utilizas por operación, el límite de trade simultáneo, tu drawdown diario máximo y la frecuencia de la operativa. Cuando te falta algo, el test te da un enlace directo al paso relacionado para que vayas y lo parches o lo corrijas correctamente. Si decides ignorar estos avisos y generas el bot de todos modos, lo que tienes entre manos no es una especificación cerrada, es solo intuición exportada a nodos. Finalmente, en el paso número 9 entramos en el resumen y generación. ¿Qué ocurre aquí? Pues bien, aquí visualizas tu resumen completo. Puedes guardar tu blueprint y al darle a generar, el cliente persiste el proyecto con toda su metadata y mapea tus decisiones directamente a lógica and OR. Cruza esto con las exclusiones si las definiste y amarra las acciones operativas al riesgo y límites que fijaste. Lo que verás en el Canva es un grafo perfectamente ordenado que refleja con cruda realidad qué tan completa está tu respuesta a lo que haría un bot serio en tu lugar. Esta es la verdadera recta final, un diseño en 3 capas exhaustivo donde antes de darte el resumen el sistema te obligó a mirar tus propios puntos ciegos mediante una auditoría. Y lo más interesante de todo esto es que no te prohibió avanzar aunque suspendieras. Es la forma fácil para crear un bot de trading desde cero sin saber programar e incluso sin saber ni tener idea de qué es lo que querías hacer. Con esto hemos resuelto la especificación técnica mediante los modos del blueprint.
Hemos erradicado la ambigüedad de las reglas, separado las exclusiones de las señales y expuesto nuestras propias lagunas en la auditoría de las 16 preguntas. Tu bot en el Canva ahora tiene integridad estructural. Pero tener un sistema correctamente especificado expone inmediatamente el siguiente gran problema analítico. La tentación natural ahora es ir al backtest y empezar a mover los parámetros hasta que la curva de capital suba y suba y suba. Eso se llama sobreoptimización y garantiza que tu bot fracase en el momento en el que lo conecte a una cuenta real con datos fuera de la muestra. Ajustar el sistema a la historia destruye su esperanza matemática futura. Pero ¿cómo validar este bot de trading recién creado de forma robusta y profesional? Es un proceso contraintuitivo y es exactamente lo que desarrollo en el siguiente vídeo. Nos vemos dentro.